En el capítulo 2 del curso te mencioné las diferencias de las imágenes de mapas de bits y los vectores. Si no recuerdas, te recomiendo que veas el video para que puedas entender lo que verás a continuación. También al inicio de este capítulo mencioné los tipos de capas que podemos usar en Photoshop. Es importante que tengas claro qué es una capa de imagen y una capa de forma o texto. Photoshop usa la palabra rasterizar para referirse a la conversión de una capa, sin importar su tipo, a capa de mapa de bits o imagen. Por ejemplo, convertir una capa de forma o de texto. El verbo rasterizar no existe actualmente en el diccionario de la Real Academia Española. Se origina de la palabra raster en inglés, pero es usado normalmente para referirse a la conversión de una imagen basada en vectores a imagen de mapa de bits. Este término se usa mucho en diseño y animación 3D, pero ¿cuál es lo interesante de hacer esto de rasterizar o para qué es útil? Bueno, la respuesta es que algunos filtros y efectos que tiene Photoshop solo se pueden aplicar a capas de imágenes. Esto es porque dichos filtros y efectos son basados en píxeles, algo de lo que no están compuestos los vectores. Por eso, para trabajar con herramientas basadas en píxeles, necesitamos también capas del mismo tipo. Además de los filtros, las herramientas de pintura no pueden usarse en capas que no sean mapas de bits. Por ejemplo, en este proyecto que tengo abierto, he creado un rectángulo con esquinas redondeadas. Voy a seleccionar la herramienta de pincel y con el simple hecho de seleccionarla y tener la capa activa esta de la forma, vemos como el cursor aparece ese círculo con una línea que significa que no se puede usar en esta capa. ¿Por qué? Porque es una capa basada en vectores y yo quiero utilizar una herramienta basada en píxeles. Esto es lo que acabo de mencionar. Voy a intentar usarlo y vamos a ver cómo aparece un mensaje que incluso me invita a rasterizar esta capa de forma. Por lo pronto voy a presionar cancelar y en un momento verás cómo rasterizar capas. El rasterizar tiene sus ventajas y desventajas. Algunas ventajas son que podemos usar filtros y herramientas basadas en píxeles, como ya mencioné. También, dependiendo de la complejidad de la capa o grupo, esta podría ocupar un menor tamaño en la memoria RAM al rasterizarse. Photoshop lo que hace es guardar información sobre cada una de las capas que contienen los proyectos, y cuando dichas capas tienen efectos, estilos u otras cosas que las hagan más complejas, obviamente se necesita más memoria RAM de nuestra PC. El rasterizar nos podría ayudar a minimizar el uso de la memoria que necesita una capa o grupo de capas. Cuando se rasterizan grupos de capas, todas las capas se convierten en una sola, algo que también puede hacerse con el comando combinar, del cual hablaré en el siguiente video. Algunas de las desventajas de rasterizar capas o grupos son que las capas basadas en formas ya no podrán ser modificadas. Por ejemplo, aquí tengo una forma que hice con la herramienta de rectángulo redondeado. Esta forma, al ser vector, podemos seguir modificándola. Por ejemplo, voy a ocultar una zona de este rectángulo, voy a modificar su forma, voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y en esta parte de aquí voy a seleccionar donde dice restar forma frontal. No te preocupes si no entiendes esto, lo verás cuando hable sobre el uso de las herramientas de forma. Voy a hacer más o menos un rectángulo aquí y ahora lo que haré es seleccionar esta opción. Como puedes ver, puedo seguir modificando esta capa de forma. Ahora hice unos cambios en el rectángulo redondeado, únicamente creé un rectángulo con dos esquinas redondeadas y las otras dos normales, pero sigue siendo una capa de forma, es decir, podemos cambiar el color rápidamente haciendo doble clic sobre su icono, seleccionar un nuevo color, por ejemplo este, voy a presionar OK, o también podemos seguir modificando su forma con técnicas de fusión como la que demostré hace un momento, e incluso también podemos hacerlo más grande o más pequeño y al ser una forma vectorial no va a perder nitidez. Entonces, si rasterizamos una capa basada en vectores, voy a hacer clic derecho sobre esta capa y seleccionar la opción que dice rasterizar capa. A simple vista parece que la capa sigue estando exactamente igual, de hecho lo está, pero la diferencia es que ahora esta capa está basada en píxeles. Si la hago más grande, se va a distorsionar, ya no va a conservar la nitidez. Tampoco puedo cambiarle el color, como lo hice hace un momento con doble clic en su miniatura, puesto que es ahora una capa de imagen. En vez de abrirse
la ventana para cambiar el color, se abre la ventana de estilos de capa. Voy a cerrarla. Con las capas de texto también pasa algo similar. Aquí tengo una capa de texto, lo sabemos como ya te mencioné por el icono de la T que aparece, y para modificarlo simplemente hacemos doble clic sobre dicho icono y podemos modificar el texto este. Por ejemplo, voy a eliminar donde dice normal, voy a aplicar los cambios y así de fácil lo modificamos. Sin embargo, al rasterizar la capa ya no vamos a poder modificar dicho texto porque se ha convertido en una capa de imagen. De hecho, en la miniatura puedes ver cómo dice texto editable con un fondo transparente. Si hacemos doble clic, se va a abrir la ventana de estilos de capa. Obviamente, al ya no poder editarse, no vamos a cambiar ni el texto, ni su color, ni el tipo de fuente y un largo etcétera. Y debido a esto, lo recomendable sería rasterizar un duplicado de la capa original, es decir, hacer un duplicado de esta capa, rasterizar dicho duplicado para conservar la otra intacta, pero esto solo en caso de que no estés 100% seguro de lo que estás haciendo. Por si después te arrepientes, aquí tienes un duplicado original, pero si estás seguro no es necesario hacerlo. Voy a eliminar el duplicado. Estas son algunas de las ventajas y desventajas de rasterizar capas, y a pesar de que existen muchas desventajas, en Photoshop algunos efectos sobre todo únicamente podemos crearlos usando capas de imágenes, así que no tenemos otra opción que rasterizar la capa en caso de que no sea del tipo imagen. Vamos a tener este tipo de casos donde necesariamente debamos rasterizar una o varias capas. Como ya viste, para rasterizar una capa simplemente hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos la opción que dice rasterizar. Según el tipo de capa en el que hayamos hecho clic, va a ser la opción que va a aparecer. Voy a regresar la forma y el texto a su estado original. Si hago clic sobre esta capa de forma, vemos cómo aparece rasterizar capa. Podemos rasterizar varias capas al mismo tiempo, únicamente las seleccionamos y después hacemos clic derecho. Vemos cómo aparece la opción rasterizar capas en plural porque tenemos dos seleccionadas. Voy a seleccionarla y vemos cómo se han rasterizado. Desde el menú capa también tenemos la opción de rasterizar. Estamos viendo aquí cómo aparece rasterizar y dependiendo de lo que tengamos seleccionado va a ser lo que va a aparecer. Tenemos rasterizar texto, que es la capa que tengo activa actualmente. Esta otra opción va a tener el mismo efecto y todas las capas será para todas las capas del proyecto. En el siguiente video hablaré sobre la combinación de capas, que es algo similar a esto de rasterizar, y ahí verás otras de las ventajas que tiene esto de rasterizar y combinar.